Saludos amigos, bienvenidos una semana más a Salud en Casa. Hoy estamos con una moratallera que está dirigiendo la clínica Casa Verde. Vamos a conocer qué trabajo están realizando allí. Vamos a hablar del daño cerebral adquirido, que son los pacientes con los que principalmente trabajan. Y nos va a contar ella, María Morejón, a la que saludamos ya, pues toda la labor que están realizando en la clínica Casa Verde. María, es un placer tenerte en el programa. Muchas gracias, para mí también es un placer poder venir aquí y pues hablar sobre este tipo de pacientes y sobre las dificultades que se encuentran en su día a día. Estamos hablando antes de empezar la entrevista que son 2.000 nuevos casos al año en la región de Murcia, que es una cifra, a mí me ha parecido alarmante. Sí, es muy alarmante porque bueno, en la región de Murcia tenemos alrededor de unos 14.000 casos. Son 2.000 al año en toda España. 2.000 al año. Casos nuevos que suceden con personas que sufren un ictus. Es decir, alrededor de 14.000 personas conviven con un daño cerebral y surgen 2.000 nuevos casos aproximadamente de personas que sufren un ictus, que es una de las principales patologías que cursa con un daño cerebral. ¿Solo en nuestra región? Solo en nuestra región. Y en Casa Verde, que formáis parte de un grupo, ¿no? Que hay clínicas y hospitales, dependiendo de la comunidad autónoma donde estéis, os dedicáis a rehabilitarlos. Efectivamente. Nosotros tenemos hospitales de rehabilitación neurológica en diferentes comunidades de España y en Murcia tenemos una clínica de rehabilitación ambulatoria, es decir, el paciente viene a nuestra clínica, recibe su terapia o sus terapias y regresa al hogar. Trabajamos con pacientes con cualquier patología de carácter neurológico y ciertamente la mayoría de nuestros pacientes pues, son personas que han sufrido, que presentan daño cerebral pues, por alguna patología como puede ser un ictus, un traumatismo craneoencefálico, un tumor, una anoxia o una infección tipo meningitis o encefalitis. O alguna otra ELA o esclerosis, claro, todo lo que tenga que ver con el daño neurológico. Efectivamente. Adquirido o de nacimiento también, porque también tratáis con niños, ¿no? Claro, o sea, nosotros trabajamos tanto a nivel adulto como a nivel infantil. Entonces, trabajamos con personas que tienen un daño cerebral y con personas con daño cerebral adquirido. La diferencia es que un daño cerebral adquirido, el paciente muestra una lesión cerebral súbita. Luego hay otras personas, como por ejemplo pues algunos nenes que nacen con parálisis cerebral, que son de nacimiento. Luego tenemos también pacientes que cursan con enfermedades degenerativas, como puede ser una esclerosis, una ELA, o demencias, o Parkinson, o incluso pues alguna otra patología, como podría ser la ataxia, que puede surgir de forma pues por una meningitis y que pueden cursar con este tipo de sintomatología. ¿Y qué servicios ofrecéis en la clínica? En la clínica ofrecemos las terapias que suelen englobar una rehabilitación interdisciplinar neurológica. Tenemos fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicología y logopedia. Todos nuestros profesionales están formados y especializados en la rehabilitación neurológica, que es diferente o se realiza de forma diferente, pues, por ejemplo, a una fisioterapia convencional o a una logopedia convencional. Incluso una sesión de psicología convencional. Efectivamente. Nosotros tenemos lo que se llaman neuropsicólogos, que es la rama de la psicología que se encarga de trabajar con personas que tienen una patología neurológica. Nosotros conocemos la típica psicología, ¿no?, que me parece súper importante, pero que al final es psicología clínica, cuando tú tienes un problema, que quieres hablar con el psicólogo, que quieres solventar, que quieres mejorar tu salud mental. En este caso, la psicología no va enfocada por ese lado, aunque también en algunos casos puede ser interesante si hay algún problema emocional o si se quiere afrontar, porque al final cuando una persona muestra daño cerebral, pues obviamente afrontar esto es muy difícil. Porque siempre es súbito, ¿no? Efectivamente, pero lo que trabajamos desde la rama de la neuropsicología es sobre todo la afectación cognitiva y emocional que surge como secuela ante un daño cerebral. ¿Y quién puede ir a la clínica? ¿Esto es un centro privado, es concertado? ¿Cómo se deriva un paciente allí? Claro. Nuestra clínica es concertada y privada, es decir, nosotros recibimos pacientes provenientes de algunas aseguradoras que tienen concierto con nosotros y que cubren este servicio. También pueden venir del Servicio Murciano de Salud, es decir, el paciente ha sufrido un ictus, su médico rehabilitador lo ha visto y ha considerado que necesita tratamiento de rehabilitación neurológica y entonces es derivado
derivado a un centro como el nuestro, y luego pueden venir también de forma privada, es decir, el paciente pues ha sido derivado a otro centro pero pues no quiere ir allí porque le pilla más lejos, o simplemente pues directamente es que ni siquiera ha sido derivado a algún centro o está en lista de espera y entonces quieren venir de forma privada. Porque puede suceder, ¿no? No todas las áreas tienen conciertos. A ver, la mayoría de recursos que tenemos en Murcia suelen estar cerca de la capital. Entonces es cierto que, por ejemplo, en esta zona del noroeste los recursos son menores, pueden derivarte a centros como el nuestro en Murcia, pero quizás son casos como mucho más complejos que no se puedan tratar aquí. Alguien que tenga, pues, que esté en inicios, ¿no?, de algún Alzheimer o de alguna demencia, Parkinson, que pueden ser las más frecuentes, ¿no?, en edad adulta, a partir de los 60, 70, en principio, puede ir a Casa Verde de manera preventiva a consultas con el neurólogo y a terapias. Sí, pero en este caso solamente podrán venir de forma privada, porque únicamente se deriva de forma pública a los casos con daño cerebral adquirido. Como consideramos que un Alzheimer, una demencia, es una enfermedad degenerativa, en estos casos no se cubre el servicio, pero ciertamente a nivel preventivo es muy importante, porque de forma conjunta con la medicación que el paciente pueda necesitar, el tratamiento de estimulación cognitiva, que suele ser el más habitual en una persona, por ejemplo, que muestra una demencia, es muy importante, porque vamos a hacer que su calidad de vida se mantenga durante el mayor tiempo posible. El daño cerebral adquirido cambia radicalmente la vida de las personas. Sin estos centros, muchas familias se verían perdidas, porque ya no solamente es el paciente que ha sufrido ese ictus, ese accidente ¿cómo se denomina? Cerebrovascular. Cerebrovascular. Que es lo mismo con ictus, o un traumatismo, o un tumor. Sí. Es también la familia. Sí, sí. O sea, piensa que al ser de carácter súbito, tú hoy estás yendo a trabajar normal, estás llevando a tus nenes al cole y estás quedando pues, con tus amigos para el sábado para tomarte un café. Pero es que mañana probablemente has sufrido un ictus y resulta que has perdido tu capacidad para caminar, tu capacidad para hablar, tu capacidad para vestirte o para comer solo. Entonces, cambia la vida de forma radical a la persona que lo sufre, porque pasas de ser una persona totalmente independiente a ser una persona dependiente, dependes de otras personas, pero es que claro, la vida de tu familia también cambia, porque si esa persona es dependiente y necesita de otra persona, significa que tú probablemente vas a tener que cuidar de esa persona. Y también vas a tener que dejar tu trabajo. Efectivamente, es que el impacto económico también es muy elevado, porque la persona que sufre el ictus o el traumatismo o lo que surja va a perder su trabajo, va a dejar de trabajar durante un tiempo muy elevado o incluso de forma indefinida. Y es que el cuidador principal probablemente o reduzca su jornada o incluso tenga que dejar su trabajo porque no sea compatible con poder estar con su familiar. Y claro, al final, ciertamente el Servicio Murciano de Salud cubre parte de la rehabilitación, pero esto no es indefinido. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú puede ser que termines tu rehabilitación, pero que continúes con algunas secuelas. Por tanto, puede ser que no puedas retomar tu trabajo y quizás tu familiar tampoco, pero es que además puede ser que tengas que continuar realizando actividad o rehabilitación de forma privada, pero es que incluso puede ser que tengas que modificar tu casa, que tengas que adaptarla a tus nuevas condiciones, que tengas que abrir el espacio porque quizás vas en silla de ruedas, o que tengas que adaptar tu casa a tus necesidades, pues incluso la cocina, para poder cocinar, para poder ser más independiente. Entonces, claro, el impacto económico es muy elevado. Y son 2.000 nuevos casos al año en Murcia, en la región. Exactamente. ¿Cuál es el perfil? ¿Hay un perfil de personas que cada año sufren este daño cerebral adquirido? A ver, normalmente suelen ser personas pues, más entradas en la edad adulta, a partir de los 70, 75, pero ciertamente es que cada vez hay más casos en personas jóvenes e incluso en niños. Entonces, bueno, es cierto que hay veces que aunque tú te cuides y lleves un estilo de vida activo y te alimentes de forma correcta, puede ser que surja un traumatismo craneoencefálico, que tú eso no lo puedes controlar, que surja un ictus o que tengas un tumor cerebral. Pero ciertamente hay factores de riesgos importantes que sí que podemos controlar y que, bueno, al final no deja de ser prevención, que al final es lo que todos sabemos, lo que pasa que, bueno, luego no siempre lo llevamos a cabo, pero que es intentar
intentar tener, o no tener un estilo de vida sedentario, que muchas veces pues por culpa del trabajo, ¿no?, pasas muchas horas sentado, pues intentar hacer actividad deportiva, intentar mantener una alimentación saludable, pues evitar tener diabetes, a lo mejor generar colesterol. Y luego también hay algo que la sociedad actual tenemos un montón y que es un factor de riesgo muy importante, que es el estrés. Y que quizás ahí, pues por ejemplo, un psicólogo nos puede ayudar a gestionar esto. La salud mental es importantísimo y hay que cuidarnos en todos los ámbitos de nuestra vida. Tan importante como la alimentación y el deporte. A la alimentación y el deporte, por moda, le estamos prestando más atención, porque cada vez tenemos gente más que entrena fuerza o que hace algún tipo de deporte y por supuesto se alimenta mejor, pero lo del estrés, esa pata de la mesa nos sigue costando demasiado y quizá es el detonante de esos infartos o de esos ictus tan recurrentes en la población joven últimamente. A ver, ciertamente no es un único factor el que puede provocar, pero es verdad que el estrés es uno de ellos y es importante, sobre todo porque es muy difícil de controlarlo y porque cada vez esta sociedad pues estamos más estresados, ¿no? O sea, tenemos trabajos más estresantes, las condiciones de vida pues quizás o los problemas que surgen los gestionamos peor. Entonces, bueno, es cierto que parece que el estrés es lo que menos abordamos y quizás pues también deberíamos de ponerlo en la balanza y darnos cuenta, porque es igual de importante que alimentarnos bien o que la salud deportiva. En el caso de los niños que ya nacen con el daño cerebral, ¿esas familias pueden llegar a tener una vida normal o ya nunca? A ver, claro, esto depende mucho de cómo la familia diga de afrontar esto. Una vida normal, ¿qué es? ¿No? O sea, realmente, pero sí que es cierto que al final es una vida compleja en el sentido de que los recursos que hay tanto para las personas que ya nacen con un problema de daño cerebral como por aquellos que lo van a adquirir, es que los recursos son mínimos. Entonces son personas que van a necesitar ayudas en el hogar, ayudas en el colegio, ayudas prácticamente durante toda su vida, para poder pues ir ganando independencia poquito a poco. Entonces es cierto que se puede llevar la mejor vida que tú quieras llevar, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos una familia en nuestra clínica y de verdad es que son unos padres súper luchadores, llevan al nene pues, a actividades extraescolares, a la clínica y hacen todo lo posible para que su hijo tenga la mejor calidad posible. Y ellos te dirán, y es la realidad, que llevan una vida estupenda, porque tienen un hijo estupendo, bueno, de hecho tienen más hijos, pero bueno, tienen un hijo estupendo y su calidad de vida es estupenda. Pero es cierto pues, que las ayudas que tenemos en Murcia y en general en el resto de España son poquitas y eso te dificulta un poquito pues, poder conseguir que tu familiar tenga una calidad de vida óptima. Entonces, al final, la calidad de vida óptima pasa por aquellas familias que tengan más recursos. Pues en algunas ocasiones puede ser. Es una pena, pero es la realidad, porque a lo mejor tú no te puedes permitir adaptar la casa a las necesidades de tu hijo, de tu madre o de tu familiar. O terapia diaria o semanal. O terapia, efectivamente, o incluso pues a lo mejor este tipo de pacientes a veces necesita productos ortopédicos, ferulaje, y hay cositas que sí que el Servicio Murciano de Salud costea o te costea aparte, pero la otra parte la tienes que costear tú, sillas de ruedas especiales. ¿Y se acerca hasta el centro gente en esas situaciones que no puede, pero ansía? Sí, sí que tenemos muchas solicitudes de información de personas que pues, a ver, quizás en la parte subaguda sí que hay más derivaciones por parte del Servicio Murciano de Salud, entonces bueno, ahí como que se solventa un poquito. Que esto es cuando acaba de ocurrir, ¿no? Efectivamente, pero cuando luego ya ha pasado el tiempo estipulado, que se estipula como que la fase subaguda ya ha finalizado y pasamos a lo que llamamos fase crónica, que no es otra cosa que la estabilización, entre comillas, de esas secuelas, pero que eso no quiere decir que ya no necesites rehabilitación. Ahí es cuando surge el problema, porque ayudas
el IMAX sí que tiene algún tipo de ayuda, pero realmente no llega, no es suficiente y siguen necesitando de este tipo de recursos. Entonces, bueno, pues sí que llegan muchas familias y muchos pacientes, incluso ellos mismos, pues que necesitan de este tipo de recursos y que no pueden costearlos. Y tratar las secuelas todo el tiempo que sea necesario es lo que te da una calidad de vida u otra. Efectivamente, a ver, al final cuando surge un daño cerebral, las secuelas, conocemos casos, ¿no?, en todo el mundo de, ay, a mi vecino le dio un ictus, pero todo, o sea, está perfecto. Puede ser. Esto es una suerte, ¿no? Esto es una suerte, pero la mayoría de casos o de personas que sufren una lesión cerebral es que no va a ser esa. La mayoría de casos pues puede ser que pierda la capacidad de marcha, que pierda la capacidad para poder comunicarse, la capacidad para comer y que a nivel funcional pues no sean capaces de gestionarse por sí mismos, que no puedan vestirse por sí solos o que no puedan ducharse por sí solos. Cuando hay un daño cerebral hay una lesión que ya provoca un daño y ese daño es irreversible, por decirlo de alguna forma. Sí que es cierto que en esos momentos, durante los primeros meses, que es lo que llamamos fase subaguda, el cerebro es cuando más receptivo está y es cuando más se aprovecha de la rehabilitación neurológica. ¿Esto quiere decir que una vez pasados estos primeros meses ya el paciente no va a poder mejorar? No. No quiere decir eso. Quiere decir que quizás las mejoras van a ser menores y más lentas, pero el paciente va a poder seguir mejorando de por vida. Entonces, la rehabilitación va a ser interesante y va a ser necesaria siempre. Obviamente, hay casos de pacientes que sí que se recuperan y que vienen unos meses a rehabilitación y que luego pueden retomar su vida o quizás de forma diferente, pero que la pueden retomar. Pero luego hay otros casos, pues quizás más complejos, que sí que van a necesitar esta rehabilitación siempre. La medicina en nuestro país está pues entendida, ¿no?, como paliativa, ¿no?, de tratamiento, no preventiva. Ahora algunos médicos sí que están empezando pues con la prevención y con mirar al paciente de una manera más multidisciplinar, pero en general pues te vas al síntoma y lo tratas, pero no al origen. En este sentido, lo hemos comentado antes, que sí que tenéis consulta neurológica para aquellas familias que de manera privada quieran pues incidir, ¿no?, en cuidar su salud y anticiparse, ¿no?, a las posibles demencias que puedan haber genéticamente en la familia o a síntomas con los que se puede convivir, pero que dentro de 10 años pueden suceder otras cosas. Es importante ahí, sobre todo quien se pueda permitir, ¿no?, el ir por la vía de la prevención y de una consulta al neurólogo ante las dudas. Sí, además en el caso que comentas de demencias, que sabemos que son patologías que van a ir avanzando, pero eso no quiere decir que tú no debas de trabajarlas. Si tú, por ejemplo, tienes un familiar que tiene o que ha comenzado con Alzheimer, es muy importante que un médico neurólogo haga ese seguimiento y es muy importante que reciba, por ejemplo, estimulación cognitiva para intentar minimizar o paliar un poquito ese avance. Nosotros tenemos un montón de pacientes que cursan con este tipo de demencias y se nota muchísimo cuando, por ejemplo, cogen vacaciones y dejan de venir. Cuando retoman tratamiento es que se nota esa degeneración y de hecho las familias tenemos algunos casos un poco más complejos que ya no toman vacaciones, que llevan muchos años con nosotros. Entonces es muy importante porque realmente tú lo que haces con la estimulación cognitiva o con la rehabilitación neurológica es intentar como enlentecer esa progresión. ¿Que va a venir? Que sí o sí. Efectivamente, que sí o sí va a suceder, pero pues, y obviamente depende del caso, porque es cierto que también que hay personas pues, que quizás el avance por su tipo de demencia o por la persona en sí va a ser un avance muy rápido, pero hay otras personas que no. Tan lento que a lo mejor no le dan terapias en la seguridad social porque con la pastillita es suficiente. Es que además este tipo de patologías no suele cubrirse dentro del ámbito sanitario, claro. Público. Efectivamente. Entonces esto es a la suerte de cada uno. Efectivamente.
A ver, es cierto que yo, por ejemplo, lo he hablado mucho con algunos pacientes. Te he comentado antes que nosotros tenemos también hospitales en otros sitios, y yo tengo una paciente en mi cabeza cada vez que hablo de esto, que ella sufrió un ictus y en Murcia no tenemos el recurso de un hospital de rehabilitación neurológica tan necesario. ¿Y qué hizo? Se costeó de forma privada, acudió a nuestro hospital de Muchamiel y lo costeó ya de forma privada. Recuerdo palabras que ella me decía, que ella me explicaba: María, si yo he pedido un préstamo para comprarme un coche, ¿cómo no voy a pedir un préstamo para mi salud? Si yo en algún momento he tenido que pedir un préstamo para incluso pues para comprar cosas en casa que eran necesarias en ese momento, ¿cómo no voy a pedir un préstamo o cómo no voy a dedicar todos mis esfuerzos a poder pagar algo que realmente es mi salud y que mi calidad de vida va a depender de ello? Claro, te va el resto de tu vida en ello. Efectivamente. El problema es que muchas veces no vemos esto como algo prioritario. O no lo sabemos. O no lo sabemos, efectivamente, porque muchas veces pensamos justo lo que tú decías: bueno, me han diagnosticado un Parkinson o una demencia, medicación y ya está, no hay nada más que se pueda hacer. Salgo a andar, como bien y intento dormir. Efectivamente, y la realidad no es esa. La realidad es que sí que hay algo que nos puede beneficiar y que puede hacer pues que nuestra progresión, primero, que mantengamos la calidad de vida lo máximo posible, porque eso es importante. No es lo mismo que por ejemplo tengamos Parkinson y que en 3 años hayamos perdido la marcha, hayamos perdido todo, a que hayamos estado 3 años manteniendo una calidad de vida. Es que decir calidad de vida parece algo como tan... no, calidad de vida, pero es que cuando pierdes esa calidad de vida y de pronto te vuelves dependiente y de pronto pierdes la marcha y ya no puedes salir a caminar con tu esposa, o de pronto tienes problemas en la alimentación y ya no puedes salir a comer lo que más te gusta porque presentas disfagia y es peligroso comer ciertos alimentos, entonces te das cuenta de lo que realmente significa la calidad de vida. Entonces, bueno, intentar mantener esto durante el mayor tiempo posible realmente es importantísimo y bueno, creo que se debe de visibilizar que no solamente está la medicación, que es importante. O sea, la medicación es importantísima y hay muchas cosas que nosotros no podríamos trabajar si no hubiera pues un neurólogo que viera que el paciente necesita cierta medicación, pues por ejemplo para poder... Te voy a poner un ejemplo concreto. A veces cuando surge un daño cerebral surgen sintomatología de carácter conductual, pacientes que de pronto se vuelven más irritables e incluso agresivos, y muchas veces ahí nosotros necesitamos pues que el médico neurólogo envíe cierta medicación para que ese paciente se muestre un poquito más calmado para nosotros poder trabajar con ellos. Pues obviamente la medicación es importantísima, pero no es la única vía. Y en niños hemos dicho que, pues eso, el daño cerebral de nacimiento, pero hay mucha patología de autismo y hay muchos grados del trastorno del espectro autista. Entiendo que con ellos también trabajáis. Efectivamente. En cuanto a niños, vemos tanto las patologías que cursan con daño cerebral, como puede ser una parálisis cerebral, como patologías del neurodesarrollo, como puede ser el autismo. Tenemos también muchos nenes con enfermedades raras. En Murcia hay un porcentaje de enfermedades raras muy elevado. Y es verdad que, por ejemplo, este tipo de niños quedan muchas veces desamparados, porque claro, no hay un centro específico para una enfermedad rara concreta. ¿Están todos juntos? Claro, al final... ¿O no están? Claro, al final tú tienes una enfermedad rara y sí que, por ejemplo, hay algunas asociaciones, que además ahora comentaremos también si quieres, pues porque al final es importante que se conozca también este tipo de asociaciones, pero no hay un tratamiento específico neurológico para una enfermedad rara concreta. Sí, que no es un Down que vas a SIDO o alguna otra y estás más amparado, ¿no? Justo, incluso como los ictus, al final hay muchos casos de ictus, entonces hay muchos estudios, hay mucha evidencia de cómo debemos trabajar con las personas que han sufrido un ictus, pero cuando hay muy poquitos casos de una enfermedad concreta, no hay una evidencia que ampare pues cierta rehabilitación. Entonces aquí es muy importante que los profesionales conozcan muy bien la patología neurológica, conozcan muy bien el tipo de secuela y el tipo de sintomatología para poder afrontar eso.
¿Y si hay asociaciones para cada una de las patologías que tratáis? ¿Al final deriváis a asociaciones para que las familias estén menos solas? Nosotros siempre nos apoyamos mucho de las asociaciones porque, por ejemplo, a nivel social nosotros no hacemos tanto esa labor y es muy importante. Entonces, por ejemplo, hay una asociación de daño cerebral adquirido que se llama DACEMUR y luego en cuanto a enfermedades raras, en Murcia tenemos de genes, sí, que aborda pues, multitud de enfermedades raras. Luego hay una asociación para cada enfermedad rara concreta. En algunos casos sí que las hay, pero no están en Murcia, suelen ser asociaciones nacionales, ¿no? Sí, porque hay poquitos casos, por eso son raras. Efectivamente, efectivamente. Y las familias al final siempre acceden, ¿no? Esta red social es importante. A ver, yo creo que siempre es importante acudir a una asociación porque vas a encontrar a otras familias que están pasando por lo mismo que tú. Aunque tú luego, de cara a rehabilitar o a trabajar de forma con fisioterapia neurológica o con logopedia neurológica, vayas a un centro especializado como puede ser el nuestro, yo creo que al final son necesarias ambas vías. Igual que, por ejemplo, yo siempre recomendaría pues, para una persona que ha sufrido un daño cerebral, para la familia, pues la familia también tiene que abordar ese sentimiento y también es necesario que vayan a un psicólogo, incluso que vayan a una asociación para trabajar, pues, para tú conocer cómo están otras familias. Porque el problema de esto es que tú te sientes muy solo, que tú de pronto, tu marido, y además es joven, tenéis hijos y ha sufrido un ictus, ha quedado con una dependencia bastante elevada, ¿y tú qué? O sea, esa esposa, ¿cómo va a vivir esto? Entonces es importante poder compartir tus vivencias, tu angustia, tus preocupaciones con otras personas. Y es cierto que nosotros, por ejemplo, en nuestra clínica trabajamos mucho con las familias, damos muchas pautas y nos reunimos mucho con ellos porque al final, para empezar, es que hay muchísima desinformación. Y que cuando ocurre este suceso y nos llega en un primer momento a las familias que no entienden qué es lo que le ha pasado a su familiar, no entienden qué tiene que hacer, no saben si van a mejorar, si no van a mejorar, cuánto tiempo va a durar esto, hay muchísima desinformación. Pero claro, al final nuestro tratamiento, entre comillas, es limitado. Porque muchas familias, lo que decimos, luego no se pueden permitir seguir con nosotros. Entonces, creo que es importante pues, también el abordaje, ese abordaje social, el que otras familias puedan compartir sus vivencias pues, para poder afrontar esto de la mejor forma posible. Y qué frustrante también como profesional, ¿no? Entiendo querer ayudar a todo el mundo y que no haya recursos para poder hacerlo. La verdad que es muy frustrante porque, claro, cuando te llegan familias que quizás no pueden permitirse este recurso, que necesitan ayudas y realmente las ayudas que hay, pues no te llegan a ayudar todo lo que tú necesitas, es verdad que es frustrante. Y no estamos preparados, lo hemos dicho, no estamos preparados para un cambio súbito. No. ¿Cuál va a ser la diferencia de vivir un resto de vida traumática a un resto de vida plena? ¿Cuál va a ser la diferencia? ¿En qué sentido? Sí. ¿Qué va a hacer que una familia se adapte a la nueva situación y viva y pueda tener un resto de la vida plena? Ya no solo el enfermo, sino todos. ¿Cuál es la diferencia a otra familia que ya se le apaga la vida hasta el final? Porque las hay, entiendo que tendréis familias de todas, ¿no? Sí. A ver, en primer lugar, la complejidad del daño que haya sufrido su familiar. Y la edad, ¿no? Claro, la edad no es lo mismo que, por ejemplo, tu marido haya sufrido un ictus, por ejemplo, y que haya quedado con alguna secuela, pero que pueda tener una vida relativamente plena, que pueda salir contigo, que pueda comunicarse contigo, que pueda caminar, que haya sufrido un ictus y que de pronto pues, pierda la marcha y no la recupere, pierda la capacidad para movilizar un brazo y no la recupere, o que pierda la capacidad para hablar y que no consiga hacerlo. Obviamente son casos diferentes y la diferencia está en cómo también lo abordes. Yo he llegado a tener pacientes que me emociono solamente de pensarlo. Hace poco tuvimos un paciente muy joven, 32, 33 años, que recuerdo palabras textuales de decir: María, a mí el ictus me ha cambiado la vida y creo que no ha sido para mal, porque he descubierto que ahora estoy empezando a vivirla.
a mí eso, o sea, es que me destrozó, ¿no? Porque al final dices, pero ¿cómo puede ser? Y es verdad, o sea, en su caso, por ejemplo, la actitud que él tomó a raíz de esto fue increíble. Él dijo, esto no va a acabar conmigo, o sea, yo ahora tengo que aprender a vivir con esta nueva situación. Él, por ejemplo, perdió la capacidad para movilizar uno de sus brazos, no realiza la marcha pues con total seguridad o la realiza de forma diferente, y luego pues bueno, obviamente a la hora él no puede volver a incorporarse a su trabajo, él además llevaba un trabajo tipo directivo, pero él vio que podía vivir la vida de forma diferente, y además dice, es que ahora aprovecho cada día. Dice, antes no, dice, y ahora sí. Entonces, bueno, la actitud obviamente es muy importante. No es lo mismo que tú pienses que, bueno, qué mala suerte, ¿no? O sea, hay muchas veces que qué mala suerte, me ha dado un ictus y ahora ya no puedo hacer esto y ya está, la vida está acabada. No, la vida no está acabada, la vida te ha dado una segunda oportunidad. Y al final tienes que verlo así, tienes que verlo con que tu vida ahora va a ser diferente, es cierto, pero que no ha terminado. Entonces, bueno, es verdad que esto es muy difícil porque parece que es muy fácil decir, bueno, pues si muestras una buena actitud, es muy difícil afrontar esto y al final muchas veces pues se implica un trabajo interno, un trabajo con psicólogos, un trabajo con que tu familia te apoye mucho, pero realmente es que el vivirla de una forma o tratar de vivir de otra va a cambiar mucho. Entonces, bueno, si yo hay algo que puedo intentar comunicar y creo que de verdad puede ayudar, es que se intente vivir la vida pues como una segunda oportunidad. La vida ha cambiado, es cierto, pero eso no quiere decir que no tengamos derecho a vivirla. ¿Con limitaciones? Con limitaciones y adaptándonos a las nuevas condiciones, porque eso es cierto, y la realidad es que la sociedad todavía no está acostumbrada a ver la discapacidad, porque eso es cierto, pero bueno, pues tenemos que darle un giro a los acontecimientos y decir, vale, estas son mis cartas, ¿qué voy a hacer con ellas? Puedes guardar tus cartas y decir, bueno, pues ya no voy a jugar, o puedes ver las cartas que tienes y decir, vale, pues con esto vamos a ver qué hacemos. Y de todos los pacientes que te entran, no sé si has tenido alguna vez la sensación de esto se puede haber evitado. A ver, en algunos casos, es cierto que se puede haber evitado, es complejo, ¿no? Pero sí que es verdad pues, que a lo mejor te llegan pacientes pues, que su estilo de vida durante muchos años ha sido pues, muy sedentario, la alimentación ha sido pues bastante deficitaria en alimentos saludables, por decirlo de alguna forma. Entonces, esto, hay un dicho, ¿no?, que siempre decimos que estás comprando boletos, estás comprando lotería y es posible que no te toque, pero si cada vez compras más lotería, lo más probable es que sí que te pueda tocar. Entonces, en ese sentido sí que quizás hemos visto algunos casos que sí que hemos dicho, jolín, quizás si se hubiera cuidado un poquito más, pero quizás, porque tampoco lo sabes, porque también hemos tenido casos de personas deportistas que no habían probado el alcohol nunca, que se alimentaban estupendamente, que no eran personas sedentarias, sino todo lo contrario y que han tenido ictus. Entonces, bueno, yo al final creo que lo más importante es intentar pues abordar la prevención de la mejor forma posible, intentar no comprar lotería en este caso, pero siempre teniendo en cuenta que esto también muchas veces ocurre y es ¿por qué a mí? ¿Por qué me ha pasado? ¿Qué he hecho mal? Es que hay veces que esto no se puede evitar, sucede y ya está. Lo que sí que tengo claro es que si tú entrenas y te alimentas bien, estás en una determinada condición física ante ese accidente, que si no entrenas no te alimentas bien. O sea, mentalmente el deporte, el cerebro te lo mantiene de una manera y te enfrentas de una manera distinta a si tienes hábitos nocivos. Eso seguro que hay ciencia detrás, vamos. E incluso la estimulación cognitiva. Nosotros, por ejemplo, vemos que aquellos pacientes que durante su vida han desarrollado, pues por ejemplo, esas personas que han estudiado mucho, que tienen muchos conocimientos, al final el cerebro cada vez que surge un aprendizaje está creando conexiones. Esas personas que realizan mucho deporte, que ya a nivel físico tienen unas condiciones, de cara a la rehabilitación se nota muchísimo. Nosotros, por ejemplo, tenemos pacientes que han sufrido un ictus que a lo mejor antes eran abogados, jueces, y se nota muchísimo la reserva cognitiva.
Y igualmente también pacientes que a lo mejor han hecho deporte toda su vida y se han alimentado bien, de cara a la recuperación física, pues también, que luego hay de todo, ¿no? Porque al final en este sentido estamos generalizando, pero es importante que entendamos que aunque tú te alimentes correctamente, lleves un estilo de vida saludable, puede ser que te ocurra y que tu daño sea enorme y que pues quizás tu recuperación pues no sea la que esperamos, pero sí que es cierto que toda esa prevención que nosotros podemos hacer luego puede ser que suceda un ictus, pero puede ser que tu rehabilitación sea mejor. Fantástico. María, yo creo que por mi parte nos ha quedado un poco bastante claro, ¿no?, el trabajo que estáis realizando, la necesidad de prevención, conocer qué es el daño cerebral adquirido, que no solamente es ictus, que es todas las patologías que has comentado y las que no hemos podido hablar, sí. Que existe la clínica. ¿Dónde os podemos visitar exactamente? Sí, pues nosotros estamos en Murcia, en Avenida Benarabi, número 47, justo en la esquina de Benarabi con Juan de Borbón. Y por supuesto, pues si en algún momento necesitáis información sobre cualquier patología de carácter neurológico, estamos a vuestra entera disposición. Pues ojalá que no nos volvamos a ver en ese contexto. Pero muchísimas gracias, María, por venir al programa, por venir a casa. Esta también es tu casa, es la primera vez que pasas por la televisión local, pero ha sido un placer descubrir el trabajo que estáis realizando en Casa Verde, y os deseo muchísimo éxito y muchas gracias por compartirlo con nosotros y con los espectadores de Salud en Casa. Muchísimas gracias a vosotros por llamarme y por dejarme que pueda compartir con vosotros pues toda esta información. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y a todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos una semana más en Salud en Casa. Volvemos la que viene y volvemos ya para cerrar la temporada de Salud en Casa de este curso, y volveremos para hablar de piel, de melanoma, de cómo cuidarnos de cara al verano y de muchísimos consejos que nos dará la farmacéutica Fátima Nieto y la coordinadora del Centro de Salud, Juana Fernández. Lo dicho, que pasen una feliz semana.